Señores, al parecer a Donald Trump se le acaba el tiempo. Su equipo está entrando en pánico, porque estamos a punto de ver un juicio que podría cambiarlo todo, y justo antes de las elecciones. Están luchando desesperadamente para detener un archivo que será expuesto y contiene 180 páginas llenas de pruebas sobre sus crímenes del 6 de enero. ¿Será que va a lograr evitar que se revele todo esto antes de noviembre? ¿Qué tipo de pruebas iremos a saber? Hoy quiero que veamos esto juntos, desglosemos y analicemos todo lo que está pasando. Así que vamos a entrar en detalles. El caso del 6 de enero, sin duda alguna, es uno de los más esperados del año. Donald Trump está siendo acusado de haber cometido varios crímenes relacionados con el ataque al Capitolio. Y ahora que a medida se acerca este juicio, el equipo legal de Donald Trump está haciendo todo lo mejor que sabe hacer, intentar ganar tiempo y frenar este proceso. Justo aquí es donde entra en juego el movimiento más esperado, que es Jack Smith. El fiscal especial encargado de este caso ya tiene todo listo para presentar este archivo de 180 páginas. Y bueno, el equipo de Trump no quiere que esto salga a la luz, al menos no antes de las elecciones. ¿Y cuál es su argumento? ¿Cuál es su movimiento? Dicen que esto podría perjudicar a testigos y contaminar al jurado. Lo cual honestamente suena un poco irónico. ¿Para por qué? Recordemos que Donald Trump fue prácticamente silenciado o obligado por un juez a que se calle, porque estaba hablando demasiado, estaba criticando mucho a los testigos y demás, hasta jueces igual entraron en juego. Y pues todo esto podía ponerlos en peligro. O sea, ahora Donald Trump es el que se siente preocupado por la seguridad de los testigos. Aquí es donde entra bastante ironía, ¿no? O sea, qué conveniente. Donald Trump y su equipo presentan este argumento pidiendo al juez que detenga la exposición de este archivo. Incluso lo llamaron como un monstruo por su tamaño, por lo que son pues muchas páginas. A mi parecer, Donald Trump está temblando de miedo por lo que vamos a ver en esas páginas. Lo más interesante aquí es que si este juez decide seguir adelante y permitir que Jack Smith presente este archivo, Donald Trump estaría en una situación mucho más complicada antes de las elecciones. O sea, tan solo imagínate cómo esto podrá afectar en su campaña, en su base de seguidores que aún están un poco indecisos. Sería devastador. Ahora bien, hablemos de otro tema clave en este juicio, que es la famosa inmunidad presidencial. Aquí es donde se pone bastante irónica nuevamente las cosas. Resulta que todo este mini juicio, lo llamaremos así, que se está llevando a cabo para poder decidir qué acciones de Donald Trump durante el 6 de enero van a estar protegidas y cuáles no por la inmunidad presidencial, fue algo que él mismo pidió. Así es, Donald Trump fue el que pidió esta inmunidad, y la Corte Suprema, con los jueces que él mismo nombró, fueron las que les concedieron esta opción. Pero ahora que él tiene esta oportunidad, ¿qué creen que está haciendo? Está intentando evitarlo. Prácticamente, Donald Trump pidió esto, lo consiguió, y luego dijo, en realidad no lo quiero esto. Pura ironía, señores. Prácticamente lo que este juicio va a determinar es si las acciones de Trump durante el 6 de enero fueron actos oficiales como presidente, o si fueron actos personales, lo cual lo hace responsablemente legal. Y bueno, como ya habrán escuchado tal vez a muchos expertos legales, piensan que la mayoría de sus acciones no fueron oficiales, fueron como civil. O sea, no puedes intentar robarte una elección y llamarlo un acto presidencial. Prácticamente este juicio es crucial para aclarar esta diferencia. Donald Trump está luchando para que lo protejan, pero los fiscales ya están listos para exponer todo lo que hizo. O sea que si este juez decide que la mayoría de los actos que él realizó aquel día no estaban cubiertos por la inmunidad, estamos hablando de que Donald Trump podría enfrentar cargos muy pero muy serios. Obviamente aquí no termina este asunto. El equipo legal de Donald Trump tiene otro truco bajo la manga, y es a lo que muchos llaman como la regla de los 60 días. Básicamente esta regla dice que a menos de 60 días de unas elecciones, el Departamento de Justicia debería evitar tomar medidas legales que puedan parecer políticamente motivadas, como ser un allanamiento o arrestar a un candidato. Pero ojo,
aquí está la clave. Esta regla solo aplica si no hay un caso en curso. Y en este caso ya hay varios cargos presentados y es más, tenemos un juicio en marcha. Ahora, algo interesante es que Donald Trump está citando un cierto punto para defenderse. Y está citando al mismísimo James Comey. Así es, el ex director del FBI, que recordemos que en el 2016 hizo esos famosos comentarios sobre Hillary Clinton justo antes de las elecciones. Y pues bueno, que en parte ayudaron a Trump a ganar. Es como si ahora Donald Trump estuviera intentando usar este mismo argumento, pero a su favor. Claramente todos sabemos que este no es el mismo caso, pero aquí ya hay un juicio en proceso, y la jueza Tanya Chutkan ya lo ha dejado muy en claro. Este juicio no se va a detener por el calendario electoral. El equipo de Trump está intentando usar este argumento para ganar tiempo. Pero francamente, yo no creo que vaya a tener éxito. La jueza ya lo ha dicho públicamente y en más de una sola ocasión. Este caso no va a depender de las elecciones. Así que este intento de usar la regla de los 60 días es básicamente una táctica desesperada para detener lo inevitable. Ahora que ya sabemos todo esto, yo creo que es hora de hablar de lo más importante. ¿Por qué este juicio es tan relevante? Lo que está en juego aquí es la responsabilidad de Donald Trump por los crímenes que cometió durante el 6 de enero y por su intento de anular los resultados de las elecciones 2020. Lo más sorprendente es que Trump, en el fondo, ni siquiera está negando que hizo lo que hizo. Lo que está diciendo es que no debería de ser castigado por ello, porque según él, está protegido por la inmunidad presidencial. Lo que él quiere es que la Corte Suprema lo proteja, que le dé una especie de pase libre para todos los crímenes que él cometió al intentar robar estas elecciones. Estamos hablando de alguien que literalmente intentó anular la voluntad del pueblo estadounidense. O sea, esto no es poca cosa. Entonces, este mini juicio es fundamental, porque va a determinar qué crímenes van a ser procesados y cuáles no. Todo esto, pues, gracias a la inmunidad que Trump está intentando usar como escudo. El hecho de que estemos cerca de otras elecciones y que aún estemos discutiendo estos crímenes hace que este proceso sea más urgente que nunca. Pues, en resumen, señores, estamos viendo una lucha legal en la que todo está en juego. Si Jack Smith logra presentar este archivo de 180 páginas, Donald Trump estará en una situación muy complicada antes de las elecciones. Pero mientras tanto, su equipo sigue intentando todas las tácticas posibles para retrasar lo inevitable. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que Donald Trump finalmente enfrentará las consecuencias por sus acciones del 6 de enero? ¿O crees que logrará evadir la justicia una vez más? Déjame tu comentario abajo, me encantaría saber qué es lo que opinas.